mucho más informales, pero también donde se recoge mejor el calor y el cariño de la gente hacia Ramón. En primer lugar, vamos a leer, Marta, nuestra concejala, va a leer unas palabras enviadas desde Nueva York con mucho cariño por la escritora candamina Paquita Suárez Coalla, cuyos padres, Pili y Pepe, están hoy aquí con nosotros, que le dirigen a don Ramón. Después, Javier Fernández Conde va a hacer lectura también de unas palabras que le quiere dirigir. A continuación, la Sociedad de Candamo, representada en las asociaciones, va a hacer entrega a Ramón de un obsequio de su parte. Y por último, descubriremos la placa que va a quedar instalada en este consultorio para recordar a Ramón durante todas nuestras vidas. A continuación, y también se va a proceder a descubrir la placa de la calle, que a partir de hoy llevará su nombre, la calle aquí encima del consultorio, la calle Prado Valle, que se llamará a partir de hoy calle Doctor Ramón Alonso Díaz. Yo ya, sin más, os dejo, os explico un poco el orden de acontecimientos. Después de hablar Javier y antes de descubrir la placa, Ramón creo que se dirigirá a nosotros también. Venga, buenos días a todos y muchas gracias. Con cariño desde Nueva York. Tenía más o menos 13 años cuando llegó don Ramón a Candamo. No hacía tanto que habían abierto el centro escolar de Grullos, a donde vinieron niños de todo el concejo. Y muchas más cosas en aquellos años finales de los 70 parecía que empezaran a cambiar. Un soplo de modernidad que difícilmente había llegado hasta entonces a las zonas rurales se dejaba sentir por primera vez en los pueblos donde habíamos vivido, con la sensación de que el orden de las cosas era incuestionable. No sé muy bien por qué asocio la apertura del colegio de Grullos con la llegada de don Ramón, pero sospecho que lo mismo, un acontecimiento que otro, entre los que debió de mediar un intervalo de 3 años, formaban parte de ese aire nuevo que vivíamos con una alegría exagerada, quienes además asistíamos al cambio más significativo de nuestras vidas, que era dejar de ser niños. Don Ramón, llegó en un momento en que los tratamientos formales, que luego veríamos desvanecerse casi de manera forzada, no se les cuestionaban a quien en las aldeas considerábamos gente importante, pero la importancia real que tendrían en nosotros este médico joven que acababan de enviarnos a Candamo, quien mostró desde un principio un trato cordial y cercano con cada uno de sus pacientes, y acabarían por liberarlo del don y harían que el usted se moderara en un tú, que sería un claro reflejo del cariño y agradecimiento de quienes descubrimos muy pronto en él ese lado humano que la medicina moderna, amada hoy de la más sofisticada tecnología, tantas veces ha acabado por ignorar. No cabe duda de que los beneficios de los medicamentos que don Ramón pudo haber recetado a los hombres y sobre todo a las mujeres de nuestro concejo, quienes tanta necesidad tenían de que alguien las escuchara y a las que él supo entender mejor que nadie, nos hubieran sido igual de efectivos si no fuera por ese interés genuino que siempre mostró, por escuchar a la gente, por comprenderla y por ayudarla a sobrevivir las dolencias más profundas que los seres humanos tenemos en tantas ocasiones a manifestar de manera física. Recuerdo las veces que mi madre nos contó, sintiéndose especial, cómo Ramón la invitaba a comer unos bombones en la consulta mientras compartía con ella, además del chocolate, algunos episodios anecdóticos de su vida. Nunca Ramón escatimó el tiempo a un enfermo, nunca negó una consulta que en realidad no le correspondía y jamás se olvidó de visitar a aquellos que, viviendo sus últimos momentos, se alegraban con una presencia que, quiero pensar, hacía que avivara su esperanza. Cuando llegué a Nueva York, en noviembre del 94, en vano busqué un médico que se le pareciera, y a la desesperación de tener que hacerme malentender en un idioma con el que podía comunicarme de una manera muy limitada, siguiendo unos códigos que más allá de lo lingüístico no entendía, se sumaba el enorme malestar que me producía pasar más tiempo en recepción llenando los papeles del seguro que en la consulta de un doctor a quien el 90% de su trabajo se lo hace la enfermera, que te pesa, te mide, te toma la presión sanguínea y te saca la sangre para hacer análisis. Si de las consultas de don Ramón recuerdo haber salido siempre mejorada, de las clínicas de este país en el que me ha tocado vivir fueron muchas las veces en las que los síntomas ocasionales con los que entré se habían agravado seriamente al salir. En más de una ocasión, sobre todo al principio, llamé a mi madre para que hiciera por mí una consulta en diferido con Ramón y
y no hubo verano desde entonces en el que yo no aprovechara para enfermarme un poco y hacer una visita reparadora que me sirviera para mantener un estado saludable durante el resto del año. También para verlo, para enseñarle a las niñas cuando las tuve, para hacerle un resumen apuradísimo de mi vida en Nueva York y sobre todo para no romper ese vínculo afectivo con una persona que se ha hecho querer por todos los candaminos por su gran humildad. Son muchas las cosas que personalmente le tengo que agradecer a Ramón, pero si hay alguna que ahora quisiera destacar es la enorme ayuda que me prestó en el 98, cuando pocos años después de haberme ido a los Estados Unidos decidí hacer una recopilación de los testimonios de las mujeres de Candamo. Fue Ramón quien me puso en contacto con muchas de ellas, fue él quien me las presentó y fue él también quien más de una vez me llevó a pueblos que yo apenas conocía a entrevistarlas. Ese libro, que considero un poco de todos y del que solo me corresponde el mérito de haber reunido las historias de nuestras mujeres, es una crónica parcial del mundo que Ramón, quien tuvo la enorme sabiduría de dedicarse a la medicina rural y huirle a los hospitales, llegó a conocer y a entender también. El día de la presentación, auspiciada generosamente por el Ayuntamiento de Candamo, Ramón se sentó discretamente en las últimas filas del auditorio. Y al final, mientras yo firmaba libros con mi hija Jacinta de 6 meses en brazos, se acercó a felicitarme y me dijo algo que yo, como madre, nunca voy a olvidar. Ese libro está muy bien, comentó, pero lo mejor que has hecho es esta niña. Dice mi madre que don Ramón nos está dejando un poco huérfanos, y tiene razón. Grande ha sido nuestra suerte de haber tenido como médico todos los años de su vida profesional, de haber contado con su ayuda, con su paciencia y con su inagotable comprensión y generosidad con quien más lo necesitaba. Tener que aceptar lo que de todos modos no puede evitarse no es fácil, pero su ausencia se verá suplida por el recuerdo enormemente agradecido de todos los candaminos. No son tantas las personas que dejan una huella tan profunda en su quehacer como la que deja don Ramón en Candamo. Lamento sinceramente no estar presente en un día tan especial como hoy y agradezco la oportunidad que me han dado de hacerle llegar estas palabras. Desde Nueva York, mis hijas Jacinta y Rosalba y mi marido Esteban y yo le enviamos un cariñoso saludo.